Bueno, esta grabación no es en vivo en la clase. Justamente una de las chicas me había comentado que no se grabó la parte de tejido conectivo, así que voy a grabar eh, la parte que faltó simplemente. Lo otro lo van a tener en YouTube. Bueno, entonces lo que vi es que habían llegado, o sea, la grabación llega hasta esta diapositiva, así que vamos a continuar. Bien, entonces, por debajo del tejido epitelial, que es un tejido avascularizado, está el tejido conectivo, que es un tejido vascularizado, ¿sí? Es decir, que el tejido epitelial se nutre gracias a los capilares que llegan hasta el tejido conectivo, ¿sí? Entonces, las características son: se encuentra por debajo del epitelio, está vascularizado, está compuesto por células diferentes con abundante matriz extracelular de tipo fibrosa que le va a conferir estas dos características que son elasticidad y resistencia, ¿sí? Estas son las características principales del tejido conectivo. Entonces, ¿cómo se va a clasificar el tejido conectivo? Se va a clasificar en tejido conectivo laxo, denso y especializado. El tejido conectivo laxo tiene las características que presenta pocas fibras, ¿sí? Como ven acá en la foto, hay muchos como si fueran huecos blancos, bueno, justamente porque es de tipo laxo, hay pocas fibras, no es tan compacto como si vamos a ver en el tejido conectivo denso. Y esto se caracteriza también por tener muchos tipos de células, como fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos, que las primeras tres son parte del sistema inmune, ¿sí? los que nos da la defensa de nuestro organismo. Y el tejido conectivo, que se encuentra por debajo de la piel, se denomina dermis o piel profunda, ¿sí? Fíjense esta foto, nada que ver a la anterior, ¿sí? Es algo más compacto, ya no hay tantas, no está tan dispersas las fibras, sino más localizadas, con una determinada orientación longitudinal, ¿sí? Bueno, estas son características del tejido conectivo denso, y justamente porque es denso se va a caracterizar por tener muchas fibras, y estas fibras son de tipo colágenas. Las únicas células que presenta, ¿se acuerdan que el tejido conectivo laxo, como dije recién, presenta fibroblastos, macrófagos, mastocitos y adipocitos? Esta solamente presenta fibroblastos, un solo tipo de célula. ¿Y por qué? Porque su función va a ser conectar o unir estructuras corporales. Entonces, aquel tejido conectivo denso que una hueso con hueso se denomina ligamento. Aquel tejido conectivo denso que una hueso con músculo se denomina tendón, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, estamos viendo un partido de fútbol y vemos que uno de los jugadores se lesionó y se rompió un ligamento, bueno, justamente se rompió esta unión hueso-hueso caracterizado por tejido conectivo denso que tiene muchas fibras colágenas y presenta como único tipo de células son los fibroblastos. Y fíjense que por eso también tienen esta orientación longitudinal, ¿sí? Porque van a actuar uniendo longitudinalmente estructuras corporales. Bien, y acá llegamos al tercer tipo de tejido conectivo, que es el tejido conectivo especializado. Y acá vamos a ver el tejido sanguíneo. Nuestra sangre es un tejido. Si bien nosotros tendemos a pensar que un tejido es algo sólido y estático, bueno, acá hay un tipo de tejido que es líquido y es nuestra sangre. Entonces, ¿por qué va a estar compuesta nuestra sangre, este tejido sanguíneo, este tejido conectivo especializado? Bueno, por tres tipos de células: los glóbulos rojos, o también denominados hematíes, los glóbulos blancos, o también denominados leucocitos, y las plaquetas, o también denominadas trombocitos. Acá yo les dejé una figura donde vamos a ver las tres tipos de células que van a participar de este tejido. Ahora vamos a ver una por una.
Entonces los glóbulos rojos, que era el primer tipo de célula que habíamos mencionado, fíjense, son las marcadas, las que yo marqué acá con esta flecha, ¿sí? Son, si se fijan en esta imagen, son la mayoría, ¿sí? Está todo lleno de estas células rojas, ¿sí? Que tienen la característica de ser anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Esto es distinto al concepto que habíamos visto de células, ¿sí? Una célula típica con núcleo, donde guardaba sus ácidos nucleicos, su información para el metabolismo celular, para producir sus proteínas, todo eso que vimos en la primera unidad. Bueno, acá tenemos una excepción donde tenemos un tipo de célula que es anucleada. Y si es anucleada, significa que no tiene núcleo. Es una célula que, como nace, muere, o sea, no puede dar origen, no puede dividirse por mitosis, como por ejemplo vimos en el último punto del cuestionario 1, ¿sí? Porque justamente no tiene núcleo. Entonces, los glóbulos rojos tienen una vida media, ¿sí? De 120 días. Cada 120 días, el glóbulo rojo muere y es reemplazado por uno nuevo. Bien, entonces, como les dije, son anucleadas, son muy pequeñas, son las más abundantes, que eso es lo que ya podemos ver en esta imagen, y tienen una característica que le da el color a este tejido líquido, que es que son de color rojo. ¿Por qué estas células son de color rojo? Porque tienen una proteína denominada hemoglobina que es capaz de captar el oxígeno, ¿sí? Permitiendo entonces la función de estas células, que es el transporte de oxígeno. La función de estas células principal es el transporte de oxígeno, pero también la hemoglobina puede captar dióxido de carbono, ¿sí? Y llevarlo a los pulmones para exhalar. Es decir, inhalamos, incorporamos el oxígeno del ambiente, los glóbulos rojos captan el oxígeno gracias a la hemoglobina, lo llevan a los tejidos y los tejidos toman este oxígeno y le dan a esta proteína dióxido de carbono que esta célula entonces lo lleva hacia los pulmones y exhalamos entonces este gas. Pero también esta célula tiene esta proteína, la hemoglobina que está dentro de esta célula, tiene afinidad por el monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es lo que se desprende en general en invierno desde las estufas que tienen mala combustión y llevan entonces a muchos accidentes domésticos, ya hasta pueden llevar a la muerte de un individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas células unen monóxido de carbono, no unen oxígeno y el individuo entonces se asfixia, pero se asfixia no como si estuviéramos abajo del agua, sino que se asfixia, se duerme porque su cerebro comienza a quedarse sin oxígeno y termina entonces asfixiado, pero durmiendo. Igual esto es un dato de color. Bien, acá ya pasamos el segundo tipo de células, que son los glóbulos blancos o leucocitos. Fíjense, son estas que yo marqué, son todas estas violetas grandes que vemos. Ya si vemos que tienen núcleo, ¿no? Ya no son las mismas que las otras, tampoco tienen color rojo. Entonces ya podemos ver dos características. Son células nucleadas y son irregulares. Fíjense que no todas tienen la misma forma. Los núcleos también son como irregulares, con estrangulaciones. No son un núcleo redondo de libro, ¿sí? Bueno, también podemos ver que su tamaño es mucho mayor que el glóbulo rojo, pero están en menor cantidad en este tejido, ¿sí? Justamente un leucocito tenemos 500 glóbulos rojos, ¿sí? ¿Y cuál es la función de los leucocitos o glóbulos blancos? Bueno, participan de la defensa del sistema inmune, ¿sí? Justamente cuando tenemos una infección, cuando nos sacamos sangre, lo primero que se puede ver es el aumento de los leucocitos y eso nos da indicio de que el individuo está atravesando una infección, ¿sí? Porque el sistema inmune se activó frente a un patógeno y comenzó a fabricar muchas más de estas células para poder resistir la infección. Bien, acá llegamos entonces al último tipo de células
que son parte del tejido conectivo especializado del tejido sanguíneo. Y este tipo de células también son un tipo especial, porque no tienen las mismas características que una célula clásica como ya veníamos estudiando, como pasaba con el glóbulo rojo que era nucleado. Bueno, acá las plaquetas son fragmentos de células, no son una célula per se, son fragmentos, como si hubiera habido o sea, derivan de una célula muy, muy grande que se va rompiendo, ¿sí? Y va liberando esto al torrente sanguíneo, sus fragmentos. Y estas son las plaquetas o trombocitos, que si se fijan yo las marqué acá. Son muy, muy chiquititos, ¿sí? Acá también hay otros. Bueno, estos fragmentos de célula justamente tienen la función de participar de lo que es la cascada de coagulación. Frente a una injuria, es decir, frente a una herida, donde el tejido sanguíneo se ve expuesto, estas plaquetas forman un tapón, ¿sí? que va a impedir, ¿sí? que va a contener entonces la injuria y va a impedir que nos desangremos. Bien, entonces vimos tejido epitelial, vimos tejido conectivo, ahora vamos a ver tejido muscular. Entonces, como vengo hablando, primero está el tejido epitelial, por debajo está el tejido conectivo vascularizado y acá viene por debajo del tejido conectivo el tejido muscular, ¿sí? Es la primera característica. Sus células son ausadas, ¿sí? Es decir, como un gusano. ¿Por qué? Porque necesitan moverse con una determinada coordinación, ¿sí? Necesitan moverse en conjunto. ¿Para qué? Para generar un movimiento, justamente. Bien, entonces, como son tan extensas, algunas llegan a fusionar sus membranas con otras, entonces parece como si tuviéramos una célula multinucleada, ¿sí? Y a este conjunto de células musculares se denomina fibra muscular. Bien, justamente la función del músculo es tener fuerza, tener resistencia. Entonces estas células tienen un citoesqueleto, que si se acuerdan cuando vimos célula hablamos del citoesqueleto, que justamente se encontraba formando parte del citoplasma y era un conjunto de proteínas que iban a formar determinadas estructuras como microtúbulos, filamentos intermedios o microfilamentos, que según el tipo de célula en el que iban a estar formando parte e iban a cumplir una determinada función, iban a estar algunos más desarrollados que otros. Y yo había dicho en ese momento que, por ejemplo, los microfilamentos eran muy abundantes en el citoplasma de células musculares, ¿sí? Y había hablado de que los microfilamentos están formados por dos tipos de proteínas, la actina y la miosina. Bueno, este es el momento donde vamos a estudiar eso. Entonces, el citoplasma de las células del tejido muscular tiene entonces un alto desarrollo de microfilamentos, que son estos que se encuentran acá. Entonces, las proteínas que lo forman, si estas bolitas que lo forman, son la actina y la miosina, que son proteínas contráctiles cuya función es contraer y relajar la célula. Es decir, que la contracción y la relajación de la célula o de varias células en conjunto van a dar la contracción y la relajación de la fibra muscular. Entonces, ¿qué hablamos esquemáticamente, qué sería una fibra? Bueno, una fibra sería esto, ¿ven? La fibra es el conjunto de microfibrillas que a su vez es el conjunto de microfilamentos de actina y de miosina. Fíjense, o sea, la fibra es el conjunto de microfibrillas que a su vez es el conjunto de estos microfilamentos que están formados por estas dos proteínas contráctiles. Bueno, acá yo había dejado una pregunta que podemos debatir o que pueden pensar. Pero bueno, la idea es que las fibras musculares van a tener una demanda energética muy grande, porque mover coordinadamente muchísima cantidad de células
requiere mucho metabolismo de esas células. Entonces es por eso que también están formadas por gran cantidad de mitocondrias, ¿sí? Bien. Entonces, creo que acá ya seguía la clase, por las dudas les voy a dar esta diapo. Bien, existen distintos tipos de tejido muscular, ¿sí? Que, bueno, también entonces capaz le doy la que sigue. Entonces, existen distintos tipos de tejido muscular. Este tipo de tejido muscular liso que presenta esta diapositiva es también denominado visceral, justamente porque es el que está formando parte de todo lo que es la motricidad de las vísceras y demás. Lo más importante que se tienen que llevar del tejido muscular liso es que es involuntario. Eso es clave. Entonces, conducen contracciones rítmicas e involuntarias. ¿Sí? Importante. Entonces, tejido muscular liso o visceral, ya si recordamos visceral, podemos intuir que están las vísceras, justamente conducen contracciones rítmicas e involuntarias. La motilidad gastrointestinal que nos permite a nosotros incorporar los alimentos es algo involuntario, ¿sí? No es que yo digo, bueno, a ver, que el estómago entonces se contraiga para pasar el bolo del estómago al intestino delgado. No, no estoy diciendo eso en mi mente. O sea, mi cerebro no da esa orden y mi cerebro es voluntario, ¿sí? Eso lo hace involuntariamente, es decir, se detecta que hay un bolo alimenticio y se dan las señales necesarias para que el tejido muscular liso se mueva y permita entonces que el bolo alimentario continúe su camino. Otra característica, aparte de esta que es ultra importante, es que están formadas por un único núcleo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo había contado que las fibras eran tan extensas o las células musculares eran tan extensas que se fusionaban las membranas quedando entonces una célula multinucleada? Bueno, esto no pasa en el tejido muscular liso, ¿sí? Sí pasa en el próximo que vamos a ver. En el tejido muscular liso son células de un único núcleo, ¿sí? Y son de aspecto liso, porque ahora vamos a ver cuando veamos el otro. No, nos vamos a dar cuenta porque estas son lisas y las otras no. Entonces, como les dije, la localización está en las vísceras y en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense, acá está el otro tipo, el estriado esquelético, ¿sí? Fíjense estas estrías que forman parte, ¿las ven? De su estructura. Y fíjense estas células acá, o sea, acá hay una célula, otra célula, otra célula, otra célula, pero no hay un limitante entre las células, no hay una membrana que diga, bueno, hasta acá es la estructura de esta primera célula, hasta acá es la estructura de la primera célula. No, parece como muchísimas células. Fíjense estas, ¿dónde está el inicio y el final de estas células? No se ven, es por eso que se denominan células polinucleadas, las que forman parte del tejido muscular estriado o esquelético. Músculo estriado o esquelético, justamente esta palabra de esquelético, ya me está diciendo que forman parte de los músculos de nuestras extremidades, piernas, brazos, ¿sí? Todo lo que permita que nuestro esqueleto se mueva. Y eso ya también me da otra idea, que es ultra importante, que es de tipo voluntario, es decir, está comandado, controlado por el sistema nervioso central. Bien, entonces, vimos entonces que el músculo estriado esquelético está formado por células polinucleadas con estrías, de ahí su nombre estriado, ¿sí? Genera movimiento voluntario controlado por el sistema nervioso central y forma parte de los músculos que permiten nuestra movilización. Por último, tenemos el tejido muscular cardíaco, ¿sí? Este tejido es un mix entre el liso y el estriado. ¿Por qué digo que es un mix entre el liso y el estriado? Si se fijan, ¿sí? Tiene como estrías, no sé si ustedes las pueden llegar a ver en esta imagen. Parece un músculo estriado.
Pero ¿qué pasa? No es voluntario como el músculo estriado, es involuntario como el músculo liso. Entonces es por eso que se dice que es un híbrido entre los dos anteriores. Tiene estrías como el estriado, pero no es voluntario como el liso. ¿Sí? Entonces, tejido muscular cardíaco ya me está diciendo algo ultra importante, que es su localización. ¿Dónde va a estar? En el corazón, ¿sí? Entonces, va a permitir que el corazón se contraiga. Y a este tipo de tejido también se lo denomina miocardio. Siempre que veamos la palabra mio, habla de, es sinónimo de músculo. Miocardio, músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes sepan los tres tipos de músculo, características de cada uno, y en el cardíaco, que se acuerdan, que se denomina miocardio, que está en el corazón, que es un híbrido entre los dos, ¿sí? Porque nosotros no le decimos a nuestro corazón que se contraiga, ¿sí? Es algo que pasa. Entonces habla de esta característica involuntaria que tiene este músculo. Bueno, cualquier cosa me están diciendo, si algo no quedó claro o eso, creo que terminé de decir todo el seminario entero. Así que bueno, nada,